de un infarto de miocardio a la edad de 55 años. El examen físico resalta por una obesidad moderada y solo por eso, y su colesterol total es de 220 y su HDL es de 40 miligramos de decilitro. La glucosa en ayunas es de 105 miligramos de decilitro y la radiografía de tórax es normal. El electrocardiograma muestra el enlargamiento del ventrículo izquierdo. ¿Cómo usted trataría a este paciente? Ok. Entonces, este es el autor, Paul Ellis Marín. Eso está en el aula virtual, si quieren profundizar más de esto. Es del año 2015. Entonces, ¿en qué se basa esto? A ver, la jirafa tiene una altura más allá de 3 metros. En cambio, la estatura de los humanos llega, con excepciones, hasta 2 metros, y excepcionalmente algunos más altos. Y depende, obviamente, de cuestiones étnicas, etc. ¿Pero en qué se basa esta teoría? Que lo que hace el corazón es tratar, el organismo en general es tratar de tener una presión arterial media suficiente para que les llegue una sangre adecuada al cerebro para mantener la presión de perfusión cerebral. De ahí se colige algunas cosas de este autor. Es medio filosófico Paul Ellis Marín. Bueno, él sustenta que ahí por eso se explicaría que los más altos pueden tener tendencia a presiones más elevadas. Como les dije, también depende de cuestiones étnicas. Las personas de raza negra tienen unas presiones también, cuando tienen la presión alta es más difícil tratarlos porque son bastante complejas. Explicaría por qué algunas personas que no son hipertensas o que no tienen afasia renal, si permanecen mucho tiempo acostadas, la presión les suele bajar. Entonces, ¿cómo midieron la presión arterial? Aquí está, pues, ¿cuál es lo normal de presión arterial? ¿Cómo dijeron, esto es lo normal? Hay un estudio que es este estudio Pamela, que en 1438 pacientes o personas o italianos no hipertensos demostraron cuál eran los niveles de presión, y ellos encontraron unos niveles alrededor de 130 milímetros de mercurio. También este estudio de Framingham que ya hemos hablado, que es el estudio de cohorte más grande de riesgos cardiovasculares, demostró un progresivo incremento, como se ve en este gráfico, conforme se incrementa la presión arterial. Conforme se incrementa la edad, conforme avanza la edad, desde que nacemos, comienza a incrementarse tanto la sistólica como la diastólica. Es lo que les decía, explicaría, esta teoría de la jirafa tiende a explicar el por qué las presiones más bajan en las personas que han estado acostados mucho tiempo, porque el corazón no necesita ejercer tanta presión, para perfundir el cerebro. ¿Ya? Bueno, esto es para que el flujo de sangre se impulsa por una carga o por una diferencia de presión a través de resistencias variables, así es la cosa. Hay un flujo F que atraviesa varios, vamos a ver, hay una diferencia de presión de P1 hasta P2, lo que permite que exista un flujo a través de un tubo recto. Entonces, la presión en las arterias, aquí vemos la fuerza o presión sanguínea originada en cada contracción ventricular es transmitida por las paredes elásticas de las arterias, lo que es percibido como pulso. Durante la fase de sístole ventricular, la presión sanguínea se incrementa. Y como vemos aquí, la circulación sistémica depende, obviamente, de que vaya de un sitio de mayor presión a otro sitio de menor presión. Aquí comenzamos con una media en el ventrículo izquierdo de 100 milímetros de mercurio hasta llegar a una presión en la aurícula derecha de 0 o incluso negativa.
Entonces aquí están las presiones dentro del circuito sistémico. Aquí está la sistólica, aquí está la diastólica. Vean, en la aorta es más alto conforme pasamos a arteriolas, capilares, vénulas, etc. La diferencia entre la sistólica y la diastólica se denomina presión de pulso. ¿Y cómo se calcula la presión arterial media que hemos hablado? Hay varias maneras, hay varias fórmulas de calcular. Pero una de las más fáciles, la diferencia entre las dos, la presión de pulso dividido para 3. Ya sabemos que la presión de pulso es la diferencia entre la sistólica y la diastólica. Y sumado, entonces la presión de pulso dividido para 3 sumado a la presión diastólica. Entonces, a ver, si una persona, un ejemplo, si una persona tiene 170, ¿cuál es la presión arterial media? 80. No es el ejemplo que está, sí, 80. Porque la diferencia entre diastólica es 3, ¿cierto? Si le divides para 10, para 3, se sale 10. Y eso le sumas a la diastólica, que es 70, sale 80. O como el ejemplo que está aquí. Si tiene una presión de 120-90, la diferencia entre los dos es 40, 30 dividido para 3 sale 10. Más 90 más 10 sale 100 milímetros de mercurio de presión arterial media. Así, objetivos de presión arterial media son los que se aplican en clínica para ver, por ejemplo, que pacientes sépticos tengan objetivo de presión arterial de al menos 65 milímetros de mercurio, que asegura la presión glomerular, por ejemplo, que es lo que se debe hacer. Como se acuerdan al hablar de la guía de la buena prescripción, hay objetivos farmacológicos también en clínica y objetivos terapéuticos. Bueno. Aquí vemos cómo se regula. Aquí está otro gráfico, la relación entre la presión sanguínea y la edad, conforme avanza la edad, y la diferencia entre hombres, que está signado o que consta aquí en color negro, y mujeres de color azul. Vean ustedes cómo comenzamos los hombres, aquí está a partir de los 19 años. Los hombres tenemos una mayor presión sistólica, ¿sí? Y diastólica que las mujeres, hasta cierta edad. Aquí termina como el efecto protectivo de ciertas hormonas femeninas y comienza más bien a sobrepasar los niveles de presión. Por eso una mujer que tenga una presión arterial alta ya podría tener más complicaciones que los hombres. ¿Cómo se regula la presión arterial? La presión arterial es el producto, el resultado de multiplicar el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Y aquí hay una fórmula para calcular la resistencia vascular sistémica, que es la presión arterial media que vimos menos la presión venosa central por 80 y dividido para gasto cardíaco. Nosotros solemos dividirle más bien para el índice, porque eso nos da unas resistencias vasculares sistémicas indexadas, ¿sí? Que lo normal es que vayan de 1600 a 2600 dienas, centímetros por unidades de resistencia. Entonces, el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica no son variables independientes. Cuando aumenta la resistencia vascular periférica, el gasto cardíaco disminuye. Pero esto es una aproximación simplista. Aquí vemos los determinantes de la presión arterial. Como sabemos, la presión sanguínea es el producto del gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica. La resistencia vascular sistémica o periférica. Gasto cardíaco, esto es un resumen de lo que ya mencionaron sus compañeros, y no parece que aquí está más sistematizado.
y más fácil de comprender. El gasto cardíaco producto de la frecuencia por el volumen sistólico. Aquí hay algunos de los factores que intervienen en la frecuencia. Si el sistema parasimpático está activado, la esta disminuirá. Si actúa más el sistema simpático, aumentará la frecuencia cardíaca. Y las catecolaminas que podrían estar circulando o administrados externamente. Y el volumen sistólico, ¿de qué depende? De la contractilidad y del retorno venoso. Esto a su vez, ¿de qué depende? Del volumen sanguíneo y del tono venoso. Y el volumen sanguíneo depende o no de la retención renal que exista de sodio y de agua. Y ahora nos vamos al otro componente de la presión sanguínea, que es la resistencia periférica. Aquí están algunas sustancias circulantes que son reguladoras, como la angiotensina 2 y las catecolaminas, que si están altas, se elevará la resistencia periférica. También lo que se hablaba de receptores en algunos órganos o algunos vasos sanguíneos que tienen una inervación directa donde influye mucho, por ejemplo, la actividad de los receptores de alfa 1, que lo que hará es incrementar la resistencia vascular sistémica. Y si se estimulan receptores beta 2, disminuirá la resistencia vascular sistémica. ¿En qué sitio especialmente? ¿O en qué vasos sanguíneos de nuestro organismo sería un ejemplo muy, muy significativo de la actividad de receptores beta 2 que disminuyan la resistencia vascular sistémica? ¿En cuáles? ¿En cuáles órganos? Grasa, cardíaco, músculo cardíaco, la irrigación mesentérica, irrigación intestinal, músculo, la grasa, ¿en cuál? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? ¿Están ahí? Sí, Doc, sí, estamos aquí, sí le escuchamos. Entonces, ¿en cuál? Músculo esquelético. Sí, realmente en el músculo esquelético. Bueno, entonces estamos aquí, ¿no? La presión sanguínea, gasto cardíaco, resistencia periférica. La inervación directa de estos receptores o la estimulación directa de estos receptores, tanto alfa como beta. Y reguladores locales como óxido nítrico, endotelina, de oxígeno, adenosina, prostaglandina, etc. Y también la viscosidad sanguínea. Esto ya estamos en el campo de la reología. ¿Qué es la reología? ¿Ah? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Viscosidad. Estudia la viscosidad. Ciencia que estudia la viscosidad y la plasticidad. Ya, too late, otra vez. Bueno, obviamente, si el hematocrito aumenta, va a ser muy difícil que en los vasos periféricos el flujo sea adecuado y eso podría incrementar la resistencia vascular sistémica. Esto es prácticamente lo mismo que hemos señalado. No vamos a repetirlo. Vamos a ver. Y este es el gráfico de Brenner, que me parece más difícil de interpretar como está puesto aquí. Lo relevante es que aquí están colocados los sitios donde actúan algunos fármacos. Por ejemplo, vasodilatadores de acción directa, los que les decía. Estos que no son, son calcio antagonistas, no dihidropiridínicos, como verapamil o diltiazem, y algunos vasodilatadores de acción directa, como la hidralazina. En el número 2 están betabloqueantes, como el propranolol, carvedilol, etc.
Bueno, después les pregunto, aunque deben saber, ustedes ya estudiaron bloqueadores beta, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿En cuarto? Sí, Doc. ¿No? Sí, ¿Sí? Doc. Sí, Doc. Entonces, ¿qué característica o qué diferencia el propranolol y el carvedilol? ¿Aló? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Que no es selectivo, tal vez. Este no es no selectivo. ¿Y el carvedilol? Ese sí, no estudié ese. Es bloqueante alfa y beta, en cambio el otro solo es beta bloqueante. Muchos se tardan en contestar, pero así es. Ajá. Y aquí hay donde actúan en la resistencia vascular. Bueno, a mí me parece más claro lo que les presenté, porque esto se presta a confusión. Pero este sí tiene aquí algunos de los fármacos. Por ejemplo, algunos bloqueadores alfa, que son antagonistas del receptor alfa, como plazocina, doxazocina. Sí se usan todavía estos, especialmente cuando hay hipertensión refractaria. Aquí están antagonistas del receptor de angiotensina. Ya hablamos de los medicamentos MITU, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Sí, Doc. Bien, entonces aquí está el losartán y algunos MITU como el valsartán y el candesartán. Aquí vemos, por ejemplo, este número 5 estaría en los que actúan centralmente, por ejemplo, la clonidina. ¿Cómo actúa la clonidina? ¿Es un estimulante beta 2? La clonidina, digo. Alfa 2. Por lo tanto, ¿Cómo? es un agonista del alfa 2. Alfa 2. ¿Dónde? Postsináptico, presináptico, Pues, ¿qué hace? es presináptico. Se supone que disminuye el AMP cíclico porque este estaba acoplado. Y eso, la consecuencia de disminuir el AMP cíclico es ¿qué? Bueno, Si hablamos de la presión. disminuye el o sea, disminuye la hipertensión. ¿Cómo? La resistencia periférica. ¿Cómo? Disminuye la liberación de noradrenalina. ¿Sí? ¿Sí? ¿Aló? Sí, Doc. La clonidina es un agonista alfa 2 presináptico. ¿Sí? Estimula los receptores acoplados a proteínas GI, disminuye el AMP cíclico y eso provoca a la final disminución de la liberación de noradrenalina. Así actúa para bajar la presión arterial. Aquí los inhibidores de la ECA, inhibidores directos de la renina como el alisquiren y diuréticos que hemos de ver después. Aquí están las tiacidas, la indapamida. Este tiene una particularidad. ¿Cuál es? Porque algunos se clasifican como tiacida, otros no. Pero ¿qué particularidad tiene la indapamida? ¿Para qué pacientes? Debería ser como droga a tomar en cuenta como primera línea. No. No. Albuminoria, entonces... Doc, disculpe que le interrumpa. Lo que pasa, Doc, ¿me escucha? Doc, ¿me escucha? Sí. Doc. Sí, ya, bueno, sí. Doc, lo que Dime. pasa es que a rato se le está cortando y no le escuchamos lo de la última diapositiva. No se le escuchó muy bien.
Averigues. Espérate. Esta. Bueno, la indapamida tiene la particularidad de que sería como de primera línea para pacientes que tengan diabetes e hipertensión. ¿Sí me escucharon? Sí, doc. ¿Sí? Ya. A ver, entonces vamos a ver cómo se regula o cuál es la regulación cardiovascular de la presión arterial. Aquí vamos a ver que la presión depende de varios factores para conducir el flujo. De un control central o neural, de un local, de un hormonal y de un endotelial. Esta es la última diapositiva que vamos a ver ahora. Pero es más o menos como la distribución del agua potable en una ciudad. Si por alguna causa uno de estos sitios o hay como plantas de suministro falla, no va a llegar un buen flujo, ¿no es cierto? Entonces, algunos de esos factores hay que tomarlo en cuenta, sí, porque la presión requiere que los vasos sanguíneos estén indemnes para tener un flujo adecuado. Si es que en algún sitio, por ejemplo, hay desórdenes de la tubería, va a bajar la presión y no va a llegar un flujo adecuado a los habitantes de una ciudad. Más o menos así hay que concebir. Pero cada uno de estos, vamos a ver cómo se regula la presión arterial para conducir este flujo. Vamos a ver cómo es el control a nivel central, cómo es a nivel local, cómo intervienen las hormonas, ahí está la arenina, angiotensina, y también un control a nivel endotelial. Ahí nos vamos a quedar. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Aló? Creo que no, doctor. No, doc, me parece que no hay ninguna pregunta. No sé, no pregunto. Si todo está claro, entonces ahí nos vamos a quedar. Nos vemos, a ver, mañana para explicarles, nos vamos a reunir un momento para explicarles cómo se les va a calificar Ya, doc. antes de que den la prueba. Lo que pasa es que me reuní con sus representantes para coordinar cómo vamos a calificarles. Lo que pasa es que teníamos que ver esto y por eso no se les presentó al inicio del semestre. Pero antes del primer examen sí parece oportuno presentarlos. ¿Ya? Bueno, entonces si no hay ninguna pregunta de lo que hemos visto hasta este momento, todo está claro. Sí, doc. Clarísimo como el agua. Ya. Nos vemos. A ver, con esta clase reiniciaríamos la próxima semana. ¿Sí? Sí, doc, el día martes. El martes. Martes, ya, a las 2:30. Ok, bueno. Pasen bien. Y no salgan. Espero que no hayan salido este carnaval. ¿O sí salieron? No, doc. Seguro. Van a ver cómo